Señores, saludos. Este es nuestro segundo personaje en esta nueva sección que tenemos personajes de la Biblia. Y además creo que vamos a trabajar con algunos personajes de la historia, ¿no? Hoy nos toca Adán. Debió ser Adán primero, pero necesitaba conseguir información y es escasa la información sobre el primer hombre, Adán, ¿no? Entonces yo quiero que usted entienda, no que usted diga que yo estoy diciendo, porque yo la información que tengo, la que sé y la que tengo, la que conseguí es la que voy a leerle para que usted más o menos entienda lo que piensa, lo que pensaba la humanidad, lo que piensa la gente sobre el primer hombre, sobre la creación de él. Y vamos a tratar esto, el primer padre de la raza humana, ¿no? Vamos a ver la etimología y el uso de la palabra. Vamos a tratar a Adán en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y Adán en la tradición judía y cristiana, ¿ok? Porque entiendo que hay gente que solo va a ver un pedazo y va a decir, mira, yo no estoy blasfemando nada. Voy a leer la historia para que usted la conozca. Si usted la va a ver antes de criticar o decir algo, primero lo que usted va a hacer es corroborar la información. Amén. Escucharla, porque yo no es mi fuente, pero yo quiero que aprendamos todos. Amén. Y comenzamos con la etimología y el uso de la palabra. Este documento cita, es un documento que voy a leer. Hay divergencia de opinión entre los expertos semíticos cuando intentan explicar el significado de la palabra Adán, que con toda posibilidad se usó originalmente como nombre común y no como nombre propio. Y ninguna teoría parece satisfactoria hasta ahora. La causa de esta inseguridad en el tema se debe a que la raíz de la palabra Adán, con significado de hombre o humanidad, no es común en todas las lenguas semíticas, aunque por supuesto el nombre es adoptado por ellos en las traducciones del Antiguo Testamento. Voy a dar nombres y fuentes y escritos, ¿no? Por ejemplo, Hans Shebal Behen escribe sobre Adán y Eva en 1543. Y él dice, como un término autóctono con el significado anterior, solo se da en la lengua fenicia y en la sabea, y probablemente también en la siria. En Génesis 2:7, el nombre parece estar relacionado con la palabra Adama, con H al principio y H al final, que podría referirse a la tierra, en cuyo caso el valor del término estaría en que representa al hombre. Amén. Como nacido de la tierra, similar al latín ratione materiae, donde la palabra homo se supone que es un pariente de humus. Es un hecho generalmente reconocido que las etimologías propuestas para las narraciones del libro de Génesis son a menudo divergentes y no siempre correctas filosóficamente. Y aunque la teoría de Génesis 2:7 que relaciona a Adán con Adama, o sea, con la tierra, ha sido defendida por algunos eruditos, no algunos, perdón, muchos. Yo le agrego eso al documento. Al presente está generalmente abandonada. Otros explican el término con el sentido de un ser rojo, en un sentido cuya raíz incide en varios pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 25:30, como también en el arábigo o en etíope. En esta hipótesis, el nombre parece haber sido aplicado originalmente a una raza roja o rubia, color rojizo, característica. En este sentido, Gesenio, el Tesaurus, página 25, ese diccionario,
comenta que en los monumentos antiguos de Egipto, las figuras humanas que representan a los egipcios constantemente están pintadas de rojo, mientras que las que representan otras razas lo están en negro o de algún otro color. Lucas Cranach, en 1538, refiriéndose a Adán y Eva, él dice algo analógico a esta explicación se revela en la expresión asiria Kalmat, es decir, cabezas negras, que se usa a menudo para denominar a los hombres en general. Algunos escritores combinan esta explicación con la precedente y asignan a la palabra Adán el doble significado de tierra roja y añaden así a la noción del origen material del hombre una connotación del color de la tierra de la que fue formado. Una tercera teoría que parece ser prevaleciente el día de hoy está en los pinches, que son unos archivos históricos. Ellos hablan de que en el Antiguo Testamento, a la luz de estos archivos históricos sobre las leyendas de Asiria y Babilonia, en 1903, página 78, explica la raíz Adán con el significado de hacer, producir, conectándola con Adamu en asirio, cuyo significado es probablemente edificar, construir. De ahí que Adán podría significar hombre, ya sea en el sentido pasivo como hecho, producido, creado, en el sentido activo como el que produce. En el Antiguo Testamento la palabra se usa como hombre común y propio, y en la primera acepción tiene significados diferentes. Así que en Génesis 2:5 se emplea para señalar a un humano, hombre o mujer, raramente como en Génesis 2:22, que significa contrario a mujer, y por lo último a veces aparece señalando a la humanidad en un conjunto como lo hace Génesis 1:26. Amén. El uso del término tanto como hombre o como nombre propio es común en ambas fuentes llamadas en los círculos críticos. La palabra P y J, así en el primer relato de la creación, la palabra palabra se utiliza en referencia a la creación de la humanidad en ambos sexos. Pero en Génesis 5:14, el cual pertenece a la misma fuente, se utiliza como un nombre propio para este hombre. Del mismo modo, el segundo relato de la creación habla del hombre, Adán. Pero después, en Génesis 4:25, el mismo documento emplea la palabra como nombre propio. Así que vamos a ver entonces qué dice el Antiguo Testamento, ya refiriéndonos a la base bíblica, sobre Adán, ¿no? Porque dice el escritor aquí que prácticamente toda la información del Antiguo Testamento acerca de Adán y el conocimiento de la especie humana aparece en los primeros capítulos del Génesis, en un asunto muy discutido, hasta qué punto estos capítulos deben ser considerados como estrictamente históricos. Ese es, quiero que usted sepa, el escrito o los documentos y la forma en que la gente describe la situación en sus investigaciones, cuya discusión no está al alcance del presente artículo. O sea, el que estaba escribiendo en el artículo que estoy hablando en este momento, él no tenía la Biblia a mano. Sin embargo, él dice, se debe llamar la atención al hecho de que la historia de la creación cuenta dos veces, en el capítulo 1 y 2, y a pesar de que hay un acuerdo sustancial entre los dos relatos, no obstante, hay una diferencia considerable en el escenario de la narración y en los detalles. Los escritos renuentes
a reconocer la presencia de fuentes o documentos independientes en el Pentateuco, han acostumbrado a explicar el hecho de esta doble narrativa diciendo que el escritor sagrado, o sea, Moisés, habiendo establecido sistemáticamente en el primer capítulo las frases sucesivas de la creación, regresó al mismo tema en el segundo capítulo para añadir algunos detalles especiales respecto al origen del hombre. Sin embargo, se debe dar por sentado que muchos estudiosos modernos, especialmente los católicos, están insatisfechos con esta explicación. Y aquí este comentario es añadido de parte mía, y es que ustedes saben que la teología católica muchas veces es excelente, pero muchas veces es terrible. Y que entre los críticos de cada escuela existe la opinión preponderante al efecto de que estamos en presencia de un fenómeno bastante común en los relatos históricos orientales, es decir, la combinación o yuxtaposición de dos o más documentos independientes unidos o menos estrechamente. Así que entre los semitas es esencialmente un recopilador. Vea a Gidi, que escribió la historia de los semitas en 1906, en la parte 1 de la obra del doctor Gigot, que él trata la introducción al Antiguo Testamento. Podemos hallar razones en las que se basa esta opinión, así como los argumentos de los opositores. Ahora, basta mencionar que una repetición similar de los principales sucesos narrados es claramente visible a lo largo de todas las partes históricas del Pentateuco, incluso en los libros más tardíos. Libros como Samuel, Reyes, y que la inferencia extraída de este fenómeno constante está confirmada no solo por la diferencia en el estilo y punto de vista característico de las narrativas dobles, sino también por las divergencias y antonomías que por lo general exhiben. Sea lo que sea, es permitente al propósito del presente artículo examinar los rasgos principales de la doble narrativa de la creación con referencia especial al origen del hombre. Comenzamos a ver aquí en el primer relato de Génesis 1 y 2. Al 4 se presenta a Elohim, el Dios creador, creando diferentes categorías de seres en días sucesivos. Así crea el reino vegetal en el tercer día. El cuarto día coloca el sol y la luna en el firmamento del cielo, y en el quinto día crea Dios los seres vivientes del agua y las aves del cielo, que reciben una bendición especial con la orden de crecer y multiplicarse. Llega el sexto día, el número 6, que es un número de hombre, y el sexto día Elohim crea primero todas las criaturas vivas y bestias de la tierra, y después, con las palabras del relato sagrado, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todos los animales terrestres y en todas las serpientes que golpean la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Génesis 1:27. Luego sigue la bendición junto con la orden de aumentar y llenar la tierra. Finalmente se les asigna un reino vegetal por comida, considerando independientemente este relato de la creación, de si hace dudar, de si al usar la palabra Adán, hombre, el autor quería designar un individuo o la especie. ¿Amén? La especie humana es Adán, y también se reconoce el primer hombre como Adán, cosa que añado aquí. Así que ciertas indicaciones parecen favorecer la última. O sea, nombró la especie, hombre y mujer, creó la humanidad, porque muchas
versiones hablan de la humanidad. Por ejemplo, el contexto de las creaciones anteriores se refieren sin duda a la creación no de un individuo o un país, sino a un gran número de individuos pertenecientes a las diversas especies. Lo mismo, en el caso del hombre, se podría inferir de la expresión macho y hembra los creó. Sin embargo, otro pasaje como el Génesis 5:2, que pertenece a la misma fuente del primer relato y que en parte lo repite, suplementa la información de esta última y da clave para su interpretación en este pasaje que contiene la última referencia de Adán del documento llamado sacerdotal, en el que leemos que Dios los creó, hembra y varón, y los llamó Adán el día de la creación. Estoy leyendo fuentes informáticas fuera de la escritura. Amén. Entonces, estos escritores dicen que tenía Adán 130 años, como lo dice la Biblia, ¿no? El escritor, están hablando de Moisés como escritor. Cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set, y fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de la vida, de los días de la vida de Adán, fue 930 años y murió. Aquí evidentemente el Adán, un hombre del relato, o el hombre del relato de la creación, se identifica como un individuo en particular y por lo consiguiente las formas plurales que podrían de otro modo causar duda deben entender con respecto a la primera pareja de seres humanos. En Génesis 2, verso del 4 al 25, nos encontramos con lo que parece ser un relato de la creación nuevo, independiente, una simple ampliación del relato ya dado. Eso es todo. Más organizado y más corto. De hecho, el escritor, sin al parecer presuponer que ya había algo registrado, se remonta al tiempo en que todavía no había ni lluvia, ni planta o bestia del campo. Y mientras la tierra era un desierto, sin vida y estéril, Yahweh formó al hombre del polvo y lo anima insuflando en su nariz el aliento de vida. Para conocer, para saber, para que usted sepa, Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y puso en él vida, lo convirtió en espíritu de vida. Y debemos conocer si estos textos deben ser interpretados literal o figurativamente. Esta gente puede tener todas las opiniones. La mía se basa en lo literal. Vamos a ver qué dicen ellos. Y si la creación del primer hombre fue directa o indirecta, vea el Pentateuco, la creación, el hombre. Aquí la creación del hombre, en lugar de ocupar el último lugar, como sucede en la escala ascendente del primer relato, es colocada antes de la creación de las plantas y los animales. Se les representa como siendo creados a continuación para satisfacer las necesidades del hombre. Al hombre no se le encomienda dominar la tierra entera como en el primer relato. Está hablando de Génesis 2, no del 1. Pero se le encarga cuidar del jardín del Edén con permiso para comer de sus frutos. Salvo, como todos sabemos, por lo que ocurrió el pecado, lo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se le presenta a la creación la mujer como una idea posterior de Yahweh al reconocer la incapacidad del hombre de encontrar compañía adecuada en la creación inconsciente. ¿Cuánto llevamos? Vamos por 19 minutos. ¿Amén? Vamos a ver si hacemos un pequeño resumen aquí para que no nos tome tanto tiempo. Se presenta a la mujer como secundaria y subordinada al hombre, aunque idéntica a él en naturaleza, y la creación de una sola mujer para un solo hombre implica la doctrina de la monogamia, que aunque al principio en los relatos bíblicos, antes de comenzar a dársele ley a la humanidad a través del pueblo de Israel,
se permitían muchas cosas. Hoy, de parte de Dios, tenemos definitivamente regulada la forma del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer, y que solo puede estar usted conviviendo, casado o no, con una sola mujer. Digo casado o no, porque aunque a mucha gente no se casa y vive en concubinato, tampoco le es legal tener más de una mujer. Además, el hombre fue creado inocente y bueno. El pecado vino a él afuera y fue seguido de inmediato de un severo castigo que no solo afectó a la pareja culpable, sino a nosotros como descendientes. Amén. Por consiguiente, las dos narraciones están prácticamente de acuerdo a su propósito didáctico, ilustrativo e indudable que le debemos adscribir su principal importancia, esta característica. Es muy necesario señalar de paso que la exactitud de las verdades doctrinales y éticas expuestas colocan la narración bíblica inmesurablemente por encima de las extravagantes historias de la creación narrada entre los pueblos paganos de la antigüedad. ¿Estamos claros? Aunque algunas, particularmente la babilónica, tienen un parecido más o menos llamativo en la forma a la luz de su excelencia doctrinal y moral. El problema del carácter histórico estricto de la narrativa, tanto en lo relativo como la estructura y sus detalles, se vuelve menos importante. Sobre todo cuando nosotros recordamos que en historia, como lo entienden otros autores bíblicos, así como generalmente escritores semíticos, la presentación y el orden de los hechos, y ciertamente su rol se hace habitualmente subordinado a las exigencias de la preocupación didáctica. Y voy a pasar a la última parte del documento. Adán en la tradición judeo-cristiana. Amén. Es un hecho muy conocido que tanto en la tradición judía posterior como en la cristiana y maometana, ¿no?, surgió una cosecha exuberante de erudición popular legendaria alrededor de los hombres, de todos los personajes importantes del Antiguo Testamento. Y esto se debió aparte al deseo de satisfacer la curiosidad piadosa, añadiendo detalles a los escuetos relatos bíblicos y en parte con propósitos éticos. Era por consiguiente natural que la historia de Adán y Eva recibiera una atención especial y ser ampliamente desarrollada por este propósito de embellecimiento. Yo quiero hacer mi pequeño resumen de 30 segundos. Adán es el primer hombre creado, no tuvo madre, no tuvo padre, no tuvo hermanos aquí en la tierra, fue creado con un propósito. Adán se le entregó el dominio de la creación. Adán tenía la responsabilidad de llevar la humanidad a buen camino, según el propósito del Señor, pero sucumbió ante el plan malévolo de Satanás. Fueron contaminados el primer hombre y la primera mujer. Nació el hijo del diablo Caín, nació el hijo de Adán, Abel, que ninguno se mencionan en su genealogía, sino que entonces comienza con Set, y a través de Set comienza a pronunciarse el nombre del Eterno sobre la tierra. Adán hace su papel, cumple su propósito, muere a los 930 años, y luego entonces, como sabemos, viene el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que esto sea de bendición a usted y usted siga investigando. Esto es todo lo que tenemos sobre Adán. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga y apóyenos aquí en este segmento que se llama Personaje.